la señora abogada de Migración, Jessica Domínguez. ¡Bravo! Se vinieron para hacer este evento más especial. Lo voy a hacer esto primero, Luis. Las dos juntas a las líneas son conocidas, están en la edición, así es que las dejo con ustedes. Adelante, fuerte el aplauso para ella. Esta va a ser una conversación entre dos viejas amigas, no viejas, viejas amigas. Y le pedí a Jessica que hiciéramos esto juntas, porque Jessica me conoce muy bien, sabe exactamente todo lo que estoy viviendo. Y les quiero pedir que cuando quieran intervenir, alcen la mano o griten, no los veo, pero quiero que esta conversación sea de todos, para que todos nos llevemos algo en el alma cuando salgamos de aquí. Y esta noche, cuando nos vayamos a dormir, apliquemos lo que vamos a aprender con él. Como dijo Graciela, una mujer súper ocupada, todo lo que ven en Despierta América no sucede a menos que Luzma lo haya probado, así que siendo una madre, esposa, hija, dedicada a tu trabajo, ¿por qué escribiste este libro? A ver, este es el quinto libro que escribo y lo primero que les voy a contar es que si ustedes tienen un sueño en la gaveta, ¿cuántos tienen un sueño engavetado aquí? Algo que quieren y no han podido. Veo muchas manos arriba. Yo hace 9 años, cuando cumplí 50, decidí escribir mi primer libro y siempre supe que mi fortaleza era escribir. Fíjense, ustedes conocen qué es su fortaleza, ¿saben para qué sirve? Yo lo sabía y no me atrevía. Y cuando cumplí 50, dije, te convertiste en la mujer de tus sueños. Y voy a escribir un libro que se llama La mujer de mis sueños, donde yo les voy a contar a las miedosas como yo siempre digo que yo soy una boba de Cartagena, en Colombia, a las bobitas de Cartagena, cómo yo conseguí el éxito. Jessica, y escribí este libro a pesar de que nadie creía en que lo podía hacer y a pesar de que ninguna editorial apostó por mí. Segunda lección, si alguien les dice que no, después le van a decir que sí. Y escribí el libro, finalmente Cinco y Random House lo publica, me invitan a almorzar, la presidenta de la editorial me dijo que le gustaba mucho el libro, lo publica, y de ahí, como tú sabes, publiqué 4 libros más, después de La mujer de mis sueños, Minuto Momento Estelar, después El arte de no quedarte con las ganas, 100 ideas de superación, y yo tenía una vida feliz, y digo feliz, y ahora lo puedo decir, aunque mucha gente diga que la felicidad no existe. Yo tenía una vida feliz, tengo un esposo, un matrimonio desde hace 38 años feliz, tengo una hija, vivía con mi mamá, que justo ahora que ella estaba haciéndonos recordar ese primer día en este país, yo llegué con mi mamá a vivir a este país un 6 de enero, y mi mamá ha sido siempre la porrista más grande de mis sueños, la que siempre me lo aplaude, yo soy hija única, ella también. Y siempre yo conseguí en mi mamá la persona que creyó más en mí que yo misma. ¿Qué pasa? Esto te lo cuento porque todo estaba perfecto. Tengo un programa de 4 horas diarias en Univisión que se llama Despierta América. Produzco Sin Rollo Extra en ViX. Mis libros se venden. O sea, aparentemente Luzma tenía la vida perfecta. Y de pronto llega el COVID y mi mamá se queda muda y paralítica. Y ustedes dirán, ¿cómo pasó? Yo no sé todavía cómo pasó. La persona que más hablaba, la que más le gustaba caminar, salir, ella era la encargada siempre de planear nuestras vacaciones y le dio COVID, no sabíamos que tenía COVID porque daba negativa, la tuvimos que hospitalizar y luego descubrieron que, pero mucho tiempo después descubrieron que tenía una condición que se llama esclerosis lateral primaria, fue perdiendo el balance. Y después de eso, llegó a la casa del hospital y no podía, se fue perdiendo el habla, no volvió a hablar y no se pudo volver a levantar. Cuando el neurólogo me llama, me dice, como a los 6 meses, me dice, Luzma, seguimos estudiando el caso y hemos concluido que es esto, pero ni siquiera hay nada que lo confirme. Cuando yo recibo esa noticia, ahí es donde me doy cuenta que yo era realmente feliz. Y esto se lo cuento porque muchas veces nos quejamos de tonterías. Y ay, me pasó esto. Ay, mañana tengo que hacer esto. Y cuando te llega un batacazo como este, y estoy segura de que
Ustedes quizás tienen penas más grandes que las mías y luego lo vamos a compartir. Pero esto más que todo se lo digo a las personas que se quejan diariamente sin haber experimentado un dolor grande. ¿Y qué pasa? Cuando pasa esto, yo me digo a mí misma, ¿cómo yo voy a volver a ser la Luzma optimista, la Luzma echada para adelante, la que le decía a todo el mundo, haz la llamada, atrévete, deja el miedo? Si yo en este momento no sé cómo hacerlo, o sea, en este momento no pensé nunca que le estaba escribiendo quizás que alguien de mis lectores tenía un problema de eso. ¿Qué haces tú cuando tienes un dolor muy grande y no tienes fuerzas para salir a volar por tus sueños? Entonces, ¿qué me ayudó en ese momento? Se lo digo por si alguno de ustedes tiene ese dolor. A mí me ayudó en ese momento reconocer que yo quería aprender a vivir con lo que me estaba pasando y no encerrarme y no caer en negación o dañar mi salud mental. Yo quería que mi cabeza estuviera bien para seguir siendo la alumna de siempre. Y lo primero que hice fue escribir, porque es mi fortaleza y lo que me gusta, y como les dije, en lo que mejor me siento. Y ahora sí respondo tu pregunta. Escribí ese libro porque yo quería ayudarme a mí. Yo quería investigar cómo el sufrimiento lo puedes, si era posible seguir con el sufrimiento mientras sigues tu vida. ¿Qué hacer para que el dolor no te paralice? Y le dije a la editorial, voy a escribir el libro, si me sirve a mí lo publicamos. Y sí me sirvió y por eso está ya impreso y listo. Gracias por escribirlo porque ha sido una ayuda para todos. ¿Por qué tú dices que conociste una nueva audiencia con este libro? Fíjate que me pasó una cosa muy curiosa y vine a Los Ángeles hace 6 meses a presentarlo. Yo llevaba 4 libros en los que mis lectores eran personas que querían superarse, que querían combatir el miedo. Tú eres parte de mis libros. Eran libros que te indicaban cómo atreverte, pero no, en ninguno creo que traté el dolor como lo trato en este. Entonces, cuando empiezo a hacer promoción de este libro, se me acercan personas y me cuentan los dolores más impresionantes que he oído y me escriben igual. Y no son personas que necesariamente quieran alcanzar el éxito, son personas que quieren y hoy me lo agradecen y se los agradezco mucho que me lo cuenten, que estén aprendiendo a vivir con el dolor y sintiéndose productivas y volviendo a experimentar lo que es la alegría, lo que es la felicidad, a pesar de que vives con el dolor en el pecho. En el libro hay unas cartas que inclusive yo te llamé a pedir el número de Lisette. Leí esa carta y me llegó profundamente al corazón. ¿Cómo elegiste las personas para que contribuyeran con una carta? Sí, una de las cosas que quise hacer en el libro, además de contar mi experiencia y de entrevistar, yo soy periodista y siempre digo que mis libros son el resultado de las investigaciones que yo hago. Fue pedirle a 18 personas que quiero y admiro que le escribieran una carta a otra persona que está sufriendo ese dolor. Entonces, por ejemplo, le pedí a Raúl González, que es nuestro animador de Despierta América, que le escribiera una carta a un huérfano. Raúl perdió a su papá hace un par de años, en la pandemia también, y yo sin saberlo, me inspiré en él, sin yo saber lo que venía a mi vida después. Fíjate qué curioso, hay veces que, como decía yo, cuando yo escribí este libro no sabía que a lo mejor la persona que lo iba a leer no sabía que lo necesitaba y ahora ya pasó lo que tenía que pasar y lo necesita. La vida te va sorprendiendo. Entonces le pedí a Raúl, le pedí a Ilia Calderón, la conductora de Noticiero Univisión, que le escribiera una carta a la Ilia chiquita que sufrió de discriminación. Se sufre por muchas cosas, se sufre por ser gay, y le escribí una carta a la directora de GLAAD, que es la organización que apoya a la comunidad LGTBQ, que le escribiera una carta a ese niño gay que no sabe que le espera en la vida. O sea, yo de verdad que traté de resumir todos los posibles dolores que puede sentir el ser humano durante su vida, y que en esas cartas hubiera una solución o que se compartiera la fórmula que a ellos les había funcionado para aliviar un poco las penas. Y cada una de esas cartas habla directamente del corazón. Luzma,
el título. ¿Cuánto te pesa lo que te pasa? ¿Cómo es que sales con ese título? Y aparte, el libro nos hace una pregunta que dices, ¿sufren lo que te hacen sufrir? Fíjate, yo les estoy hablando aquí del dolor que yo vivo y me atrevo a pensar que todos hemos tenido un dolor, pero hay dolores que nosotros nos pesan, que no deberíamos cargar. ¿Cuáles son esos dolores? Los rencores. ¿Cuántas personas aquí tienen a alguien que no ha perdonado? No, yo no. Ay, ya vi uno. Hay otro. Hay varias. Sí, hay varias. Nada más que no son Exactamente. honestas. ¿Ah? Hay varias, pero no sé, pero si no eres honesto con lo que lidias, nunca lo vas a solucionar. Exactamente. Y ese dice que cuando uno lo perdona, sufre más uno que la persona que lo perdona. Entonces, son esas cargas, esos rencores que tenemos y lo guardamos porque Jessica Domínguez una vez no me saludó y no le perdono que yo haya estado allá después de que ella me conocía y que no me miró. Son esas cosas que guardamos en el alma y nos van creciendo. Yo no, Luz María, fíjate, tengo 80 años Ay, qué y sabes maravilla. que puedo decirlo con toda sinceridad, no sé guardar rencor. Qué maravilla. De verdad, me voy tranquila de este mundo porque yo siempre he dado lo mejor para todo y sigo dándolo. Te felicito. Y creo que eso que tú acabas de decir es lo más. Cuando tú guardas el rencor, tú eres el que te daña, pero cuando tú das la felicidad, también eres la que lo recibes. Exactamente, estás clarísima. Entonces es bien importante que tengamos eso claro y los invito, y eso es una de las cosas que pienso yo después de que termino siempre de dar la conferencia, que la gente por la noche cuando se vaya a acostar diga, ¿qué peso me sobra a mí en el cuerpo? Porque yo no estoy cargando esta culpa. ¿Cuántos cargamos con culpas que no tenemos que cargar? O con rencores. Entonces, no solamente es cuánto te pesa lo que te pasa, que ya si tienes un dolor que estás viviendo, tienes que afrontarlo, pero cuánto te puedes quitar de encima, porque en realidad te lo tiraste encima y no te lo mereces. Entonces querías que Y lo de sufrimiento, pues una de las preguntas que me hice mientras estaba escribiendo el libro es, ¿sufre la gente que hace sufrir? ¿Cuántas veces hay tanta gente que nos hace sufrir que nosotros mismos pensamos, pero se habrá dado cuenta del daño que me hizo? Y entrevisté a un ex pandillero y a un ex narcotraficante, y los dos me contestaron que sí sufrieron y que sabían que estaban sufriendo, que estaban haciendo sufrir porque ellos sufrían. Y que cuando las personas están heridas es cuando más daño hacen. Cuando dicen que tú das lo que tienes, cuando las personas te han hecho sufrir a ti, tú devuelves ese sufrimiento. ¿Y dónde quedó la Luzma miedosa del pasado? ¿Y quién es Luz María Doria el día de hoy? Mira, la Luzma miedosa, yo le agradezco a Dios que me haya preparado para vivir este momento. Tal vez si la Luzma miedosa de hace 15 años hubiera recibido esto que está viviendo ahora, no lo hubiera podido vivir. Entonces, para mí es muy importante que en este momento de la Luzma pueda aprender a entender, que yo entienda, que yo acepte lo que le pasa a mi mamá y que el miedo no me paralice y no permita que yo la ayude. Ya yo acepté el dolor, al principio fue difícil, pero lo acepté. Yo creo que es muy importante en el momento que aceptamos el dolor que estamos viviendo para que podamos ayudar a esa persona. La alumna miedosa es una alumna que tiene más fe, es una alumna que es mucho más compasiva, es una alumna que le encanta regalar felicidad y es curioso porque justo este fin de semana que se presentaba Taylor Swift en Miami, alguien que quiero mucho me regaló unos tickets y se los regalé a alguien que yo sabía que le iba a hacer muy feliz. Y la cara de esa niña cuando le dije que se lo estaba dando por lo buena hija que era, me dio felicidad a mí de verla feliz. Entonces, creo que también es importante y los invito a que lo practiquen. Y no tiene que ser regalos caros ni cosas grandes, simplemente hacer un acto de bondad, ayudar a alguien. Hoy justo me pasó en el hotel, la persona que me recibió ayer y que me despidió y se portó también, y le dije, ¿puedo hablar con tu manager? Y se me dio un susto y salió el manager y le dije, este empleado es tan bueno que de verdad que te merece todo, porque me hizo sentir también ayer, hoy. Entonces, todos tenemos esa oportunidad, yo lo hago, lo he hecho en Tiger, en todos lados. Cuando hay una persona que se porta bien,
contigo, llama al manager, hazle saber, regala felicidad. Lo más común es que la gente se asusta cuando mencionamos manager, te van a regañar, algo hice mal. O sea, tenemos que normalizar las cosas, los elogios. Tenemos que normalizar las felicitaciones cuando alguien hace algo bien. Yo he aprendido con esto que he vivido, y me pasó cuando mi mamá estaba en el hospital. Yo entraba a Univisión y la persona encargada de seguridad, que no sabía que mi mamá estaba en el hospital, me contaba que tenía a su mamá en el hospital en Cuba y que no podía verla. Y aunque yo digo que no es sano comparar dolores, sí es importante que nos fijemos cuántas bendiciones tenemos. En mi caso, tener a mi mamá en mi misma ciudad era una bendición. Esta pobre señora no podía, que por cierto se enteró cuando leyó el libro lo que nos estaba pasando. Y ella no se imaginaba que yo tenía un dolor igual que ella, solo que el de ella era más grande porque ella no podía ver a su mamá. Entonces, también hay veces que tratamos a las personas con desprecio o que vemos rápido, y a lo mejor esa persona está viviendo un dolor inmenso que no lo sabemos. Entonces, yo creo que es importante. Este libro invita a frenar un poco, a sacar eso que ya casi está en desuso, que es dar las gracias, elogiar, dar un abrazo, felicitar y decirle algo a alguien que quizás lo necesite y no te lo cuente. Y a veces esas son las palabras que más necesita una persona. O sea, no tienes que darle el regalo, pero que se vaya a su casa y diga, alguien quiso hablar con mi manager para darle, ¿no? Hay algo que nos dices, que gracias al dolor entendiste lo que era la felicidad. Sí, y me pasa mucho y siempre lo cuento para que la gente aprenda y lo goce en este momento. Una de las razones por las que más me escriben las personas a mí es para decirme, gracias Luzma, porque ahora disfruto más la vida que tengo después de leer este libro. A mí me pasó porque empiezo el teléfono que a todos nos pasa, nos devuelve marzo del 2017 y yo veo esta foto donde no pasaba nada, éramos mi mamá, mi esposo, mi hija y yo, y a lo mejor pensábamos que no éramos felices. Esa era la felicidad. Ese momento en que no había nada que celebrar, ni nos habíamos ganado la lotería, ni nos habían dado premios, simplemente estábamos bien todos. Eso hay que celebrar. Y eso es otra de las cosas que quiero que esta noche, cuando se vayan a dormir, cuenten sus bendiciones. ¿Por qué tengo yo que agradecer hoy? Una de las cosas que yo agradezco y he aprendido a agradecer gracias a Oprah Winfrey es por las sábanas. Yo nunca había agradecido por tener sábanas. Yo no sé cuántos de ustedes han agradecido por tener sábanas. Yo vi una vez a Oprah Winfrey haciendo la pregunta y me sentí culpable. Yo agradezco incluso hasta por tener lentes de contacto. Si yo hubiera nacido en una selva, yo no soy súper miope de chiquita, nunca hubiera podido tener gafas y lentes. Entonces, sí, esto que estoy viviendo me ha ayudado a disfrutar más las cosas, a estar totalmente presente, que hoy por estar a veces metidos en el teléfono no lo estamos. Yo trato de tomar muchas fotos para acordarme luego de las cosas que vivo, pero sí creo que es importante que disfrutemos las cosas que quizás no son extraordinarias, que son ordinarias, pero un día vamos a mirar para atrás y nos vamos a dar cuenta que eran extraordinarias. Yes. Todos escuchamos, como le dice la señora, muy bonito, pero ¿cómo soltamos esas cargas? ¿Qué nos dices aquí en el libro? Mira, yo he aprendido, primero que todo, que tenemos que ser sinceros con nosotros mismos. Para mejorar nuestra salud mental, tenemos que darnos cuenta de qué es lo que realmente nos duele y qué realmente es producido por nosotros. Yo te voy a contar una anécdota que me pasó, que siempre la trato de contarla. Tenía yo algo aquí en la piel, fui al dermatólogo y me mandó unas pastillas. Y cuando yo me empiezo a tomar esas pastillas, se me empieza a curar el problema, pero empiezo a sentirme triste, sin razón. Y yo decía, pero esta tristeza no era la tristeza de lo que me sucede con mi mamá, eran unas ganas de llorar que yo no podía, una tristeza. Y me fui a misa y le dije a Dios que me ayudara a reconocer que era lo que me estaba pasando, porque era un dolor que yo nunca había sentido. Podrás creer que me meto en Google, salgo de misa, Dios me ilumina, me meto en Google, y las pastillas que me estaba tomando tenían como efecto secundario la depresión. Entonces, ¿cuántas cosas que nosotros nos metemos en el cuerpo nos causan depresión? Tenemos que reconocer por qué no estamos felices, qué nos está causando la tristeza, pero ser verdaderamente
sinceros con nosotros mismos. Yo tenía, normalmente yo me llevo muy bien con todo el mundo, tengo poca gente con la que no me hablo, y tenía una persona que, le soy muy sincera, me caía gorda en el trabajo, y decidí no hablarle más. Y cuando saco el libro, curiosamente, me encuentro con esa persona, y digo, yo tengo que practicar lo que predico. Yo tengo esta rabia por esta persona que me hizo algo hace mucho tiempo, lo cual indica que no he perdonado. Y segundo, es un peso que yo me metí encima por gusto. Y fui y lo encaré y cerré la puerta y le di. A nosotros hace tanto tiempo nos pasó esto. Él estaba aterrado de que yo le dijera eso. Y le dije, y quiero que hagamos borrón y cuenta nueva. Yo quiero no tener ese peso en mi alma, que no me sirve de nada. Y aparte, ya pasó. Entonces, ¿cuántas veces, Jessica, tenemos estas cosas clavadas en el alma que no nos dejan ser completamente felices? Y la respuesta es atreviéndonos. Porque ¿qué pasa? El ego siempre nos ve una mala pasada. No, que venga él y me pida perdón. No, porque mi suegra el otro día me dijo, y entonces debes hablar a la suegra, la pobre nieta está en la mitad, el hijo. No, o sea, hay que. Si las otras personas no dan el primer paso, vamos a darlo nosotros. Vamos a ser más felices y vamos a ser más felices a la gente. Entonces, la manera de quitarnos ese peso de encima, y ahí tengo mucho más. Ejemplo, la primera es como con el miedo, es atreviendo. Y dejándole a un lado y siendo sincero con nosotros mismos. Me encantó esa fórmula. Primero, ser sinceras con nosotras mismas, encontrar la verdad, porque a veces ni sabemos por qué nos sentimos de tal manera. Encontrar la verdad dentro de nosotros y ser valientes. Exactamente. Entonces, para eso tenemos que leer también nosotros. Exactamente. Yo lo he aprendido. Hay unas frases tuyas, porque son de ella, específicamente el libro dice: cuando nos adelantamos a los planes de Dios, corremos el peligro de equivocarnos. No queremos historias con finales tristes. Preocuparse es ocuparse de cosas que no han sucedido. Son una llamada a la fe. ¿Cómo logramos poder que esa fe crezca en medio de la tristeza, del dolor, cuando tenemos estas cosas? Fíjate que yo escribiendo este libro aprendí que el 85% de las preocupaciones no suceden. Exactamente. Y a mí me pasa siempre, ahora en 2 horas voy a estar en un avión, y siempre me pasa igual. Le tengo miedo al avión, y por mi cabeza pasan muchas cosas, tú también. Por mi cabeza pasan muchas cosas que nunca han sucedido. Otras que sí. Hace pocos días fui a Washington, fui a aterrizar en Miami, y siempre yo he pensado, ¿qué pasará cuando uno va a aterrizar y no puede aterrizar? Pues ya lo viví. El avión iba así, y de pronto hizo así. Volamos 6 minutos y el avión aterrizó. No pasó nada, gracias a Dios. ¿Qué pasa? Así es la vida. Y yo siempre digo que somos los Steven Spielberg de la vida. Nos inventamos unas historias y nos creamos unas películas en la cabeza. Y a la hora de la verdad, la otra persona ni sabe ni se imagina que le estamos diciendo, que le estamos adjudicando todo eso. A mí me pasó, cuando yo fui a publicar mi primer libro, yo tenía que informárselo a mi jefe, que en ese momento era Alberto Ciurana, para descansar. Era presidente de Univisión de Entretenimiento. Y yo le escribí un email que él nunca me contestó. Y yo pensaba, no me va a dejar escribir el libro. Claro, lo leyó y no le gustó que yo le dijera que yo quiero, porque tenía que además cambiar algunas cosas en mi contrato. Y así pasé hasta el día, yo quería firmar el contrato de mi libro el 17 de octubre, era un domingo y era el aniversario de la muerte de mi papá. Yo quería que fuera ese día. Y estábamos a 15 de octubre, 9 de la mañana, y yo no había tenido respuesta de ese email. Pues yo me senté y el querido Alberto, no sé si recibiste este email, a los 2 minutos me dijo: ay, Luma, se me pasó, adelante con tu libro. Y yo sufrí con cuántos días pensando que no me iban a dejar escribir el libro. Así pasan muchas cosas. Entonces, todo vuelve al mismo punto. Atrévete y pregunta. No te inventes las cosas. El primer libro que cambió mi vida fueron los 4 acuerdos. ¿Cuántos lo han leído aquí? Te lo recomiendo. Y uno de esos 4 acuerdos de don Miguel Ruiz es no asumir. Y es verdad, la mitad de la vida la pasamos asumiendo. Asumir crea preocupación.
Porque imagínate tú, Jessica, que tú tomes un caso ahora y que tú te vayas para tu casa diciendo, a esta persona no le voy a poder conseguir la visa, que fue deportada ya, volvió, o sea, tú mismo estás creando cosas que a lo mejor hay una ley que sale y a esa persona le dan el perdón. Entonces, primero, lo que yo siempre le aconsejo a la gente es que tienen que cultivar la fe. Y ahí no me voy a meter en religiones ni en nombres de nada. Ustedes tienen que creer en algo, en el poder de algo. Yo creo en el poder de Dios. Para mí el poder de Dios es el que tiene la última palabra. Y siempre hablo con Él y cuando estoy muy atormentada y con la vida y digo, tú me mandaste esto, tú me lo tienes que aprender, enseñar a manejar. Y se lo suelto. Igualito cuando voy en el avión ahora, la diferencia ahora cuando me monto en los aviones es que pienso que voy a aterrizar. Imagínate cómo sería yo antes. Antes me montaba y decía, ya, yo lloraba y todo, porque mis papás se iban a quedar sin mí cuando yo tenía 20 años. Ahora he aprendido a tener más fe, he aprendido, hay una frase que me encanta de una de las personas que entrevisté, que es prohibido terribilizar. Préstame el libro, Prohibido. yo descubrí a Rafael Santandreu, que es un psicólogo español que se lo recomiendo, que de él aprendí dos cosas. Una, que no se debe terribilizar, y ustedes saben lo que es terribilizar, ¿verdad? Siempre inventarte un final triste a lo que te está pasando. No me van a dar el trabajo, este negocio no va a funcionar, nadie va a comprar el libro, no sé, you name it. Y otra cosa que me encanta de él es que todos tenemos la capacidad de producir nuestro propio paraíso. De producirlo, digo yo soy productora de televisión. ¿Y qué pasa? Les doy el ejemplo de Despierta América. Despierta América tiene 4 horas, 17 segmentos y un equipo de producción que se encarga de producir cada segmento. Wow. Y en ese segmento yo siempre les digo a ellos, hagan que las cosas sucedan, ese es nuestro trabajo, podemos hacer lo que nos dé la gana. Y contigo lo hemos hecho muchas veces, que te tenemos en vivo. Me acuerdo el otro día que despertamos, o sea, entramos a la casa de alguien temprano para sorprenderlo con una buena noticia. Y siempre hay que pensar, bueno, y si esa persona está en pijama o en pelota, o sea, tenemos que pensar en todo. Eso es preproducir. Y así podemos preproducir nuestro propio paraíso. En vez de estar perdiendo el tiempo produciendo las cosas que nos van a ir mal, pues usemos ese tiempo en preproducir las cosas que nos pueden ir bien. Amén. Qué gran consejo. Y hablando de ese equipo que tienes, ¿cómo nos aconsejas a nosotros rodearnos de un equipo donde podemos buscar ayuda? Sí, en este caso, y eso yo lo aprendí cuando fui mamá. Y tal vez aquí, yo sé que mucha gente va a pensar, sí, bueno, hay gente que tiene más dinero y se puede totalmente. Pero en el caso de cuando tienes un problema en tu casa, como en el caso mío que tengo una persona enferma, o cuántas mamás hay que no pueden trabajar porque tienen un niño enfermo, tú tienes que crear un equipo De ayuda. de ayuda. Y ese equipo es muy personal. En el caso mío, cuando mi mamá estaba en el hospital, había una enfermera que no era la enfermera de ella, era una señora que visitaba, era enfermera del hospital, pero visitaba a todos los enfermos cuando ella tenía el tiempo libre. Y como yo estaba ahí, me di cuenta de su gran corazón y su bondad y le pedí el teléfono. Y cuando salimos del hospital la llamé y le dije que si podía venir a mi casa a trabajar con nosotros y me dijo que sí. Y yo sé que en este momento estoy usando lo que dije, tengo gracias a Dios la manera de pagarle a alguien para que me ayude, hay gente que no tiene. Y yo admiro, desde que vivo de mi mamá, fíjate que nunca había pensado en tener una fundación. Y desde que tengo el problema de mi mamá, he pensado en hacer una fundación para ayudar a los caregivers, a las personas que no tienen dinero para ayudar a la gente. Y lo voy a hacer. Porque se sacrifica tiempo, es muy estresante. Entonces, a todas esas personas, si hay aquí alguien que lo esté padeciendo, no nos podemos olvidar de nosotros mismos. Aunque no tengamos dinero para conseguir quien nos ayude, tenemos internet para meternos y ver algo que nos dé risa.
hay que buscar la manera en que nuestra mente se disipe y piense cosas que no estén todo el tiempo en la parte maluca que estamos viviendo. Hay que aprender a soñar otra vez. Hay que buscar los amigos, no que te abracen y te digan, ay, me da un pesar lo que estás viviendo. No, eso no ayuda con tanto. Lo que ayuda es, Luma, ¿qué podemos hacer para que tu mamá sea más feliz? ¿Qué le gusta a ella? ¿Qué le llevamos? O sea, hay que ser positivos. Una de las cosas también que he aprendido, un día se enfermó la enfermera, y aquí está Luzma, que lo único que sabe hacer con las manos es escribir. Yo soy súper torpe con las manos, igual era mi papá, y tuve que bañar a mi mamá, y bañarla y limpiarla. Y cuando entré al cuarto, con el dolor en el alma, porque se supone que sean las mamás las que limpien a los niños y no los hijos viejos a su mamá, le dije, mami, prepárate, porque te voy a tumbar de esa cama. Y era muerta de la risa. Y me la pasé haciendo chistes, y eso ayudó a que tanto ella como yo nos relajáramos. Si yo hubiera entrado a ese cuarto con lo que yo estaba sintiendo, cuando sabía que tenía yo que bañar a mi mamá, limpiarla, cambiarle el pañal, me sentía muy triste, muy mal. Entonces nosotros mismos también podemos editar, y lo digo como buena productora, las cosas que vivimos, poniéndole de nuestra parte, o sea, para mí en ese momento era igual entrar triste y decir, mami, yo no quisiera, a entrar con una broma. Y lo hice con la broma y fue más llevadero. Entonces, eso también lo he aprendido y lo utilizo mucho. Vamos a aprender de este libro, ¿verdad? Quiero terminar con dos preguntas. En este libro nos hablas que tenemos que querernos a nosotros mismos. ¿Cómo tú te quieres? ¿Cómo nutres tu alma, tu corazón, tu espíritu, en medio de todo lo que tienes que hacer? Sí, mira, esa es una de las cosas que yo aprendí cuando me di cuenta de que ¿cuántos hay aquí miedosos? ¿Cuánta gente hay aquí miedosos? Diga yo. Todos. Los miedosos, les tengo noticias, no nos queremos mucho. ¿Verdad? Y no nos queremos porque además no nos creemos. Cierto. Entonces, por eso el miedo nos ataca fácilmente. Porque hay un espacio que abre la puerta y lo deja entrar. Los miedosos somos controladores. Creemos que todo lo vamos a controlar y es imposible controlar. Entonces yo aprendí a quererme más dándome tiempo a mí misma. Yo leo más. Yo trato de cumplir las promesas que yo misma me hago conmigo misma. Amén. ¿Cuántas veces no digo, este año sí voy a hacer esto y pasan los años a ver, ¿cuántos de aquí estamos en octubre, 20 de octubre? ¿Cuántos han cumplido todas las resoluciones de año nuevo? No. Ay, no. Ok, ¿qué me indica eso? Que no nos creemos. Cierto. Porque si tú me dices, Jessica, yo voy a hacer esto y esto y esto, y no lo haces porque no crees que lo puedas hacer. Entonces hay que creernos más, hay que cumplir con las promesas que nos hacemos. Hay que darle más tiempo al alma y a la mente. Yo todo esto que estoy hablando lo he aprendido y lo aplico en mi vida. Yo soy una periodista que investiga, escribe, aplica y luego si me funciona lo predico. Si a mí no me hubiera funcionado, yo no estuviera sentada aquí hablando, porque aparte me cuesta hablar en público, lo mío en realidad es escribir. Entonces, mi invitación a querernos más es a darnos más tiempo, es a no darnos, miren, es que tú eres una bruja, mediadora, ¿cómo hiciste eso? No, un error lo comete cualquiera, el próximo nos va a salir bien. Cuando nosotros nos queremos, nos tratamos bonito. Y, sobre todo, nos ponemos en primer lugar. Y en eso los hombres no tienen mucho problema, el problema lo tenemos las mujeres, Sí. que siempre nos dejamos para el final, porque yo sé que los hijos van primero, yo sé que nos enseñaron que el marido va primero, todo va primero, ay, ¿nosotros qué? Entonces, no nos tiene por qué dar vergüenza hacernos ese masaje que nos queremos dar, meternos en ese curso que estamos aplazando hace 3 años, aprender lo que queremos hacer, aprender lo que queramos conocer mejor. Y tú en eso eres una experta,
Entonces a mí me escriben y me dicen, estoy haciendo esto que no dudo y me encanta porque además lo cumples. Y puedo ver el resultado en ti después cuando nos encontramos, sí, me ayudó en esto y esto. Entonces tenemos que, de verdad, ser mucho más amigas de nosotros mismos que lo que queremos ser con la humanidad. La cosa comienza aquí en casa, por nosotros mismos. Si nosotros no nos queremos, no vamos a poder ser felices, no vamos a ser felices y no vamos a poder hacer feliz a la demás. ¿Saben por qué tienen que leer este libro? ¡Bravo! Mi asistente está grabando porque yo estoy tratando de aprender esto y me ha hecho tan difícil. Y ya leí el libro 2 veces, pero creo que cuando Luzma me recuerde me va a ayudar bastante. Y la pregunta es, tú dices que no le debemos poner destino a tu felicidad, que debemos estar completamente presentes. Pero ¿cómo se logra estar completamente presentes? Mira, Luzma, ayúdanos, yo pensé por que yo favor. no lo iba a poder hacer y yo ahora me encuentro a veces haciendo cosas que me dan felicidad, momenticos que yo digo, esto no era cuando compre el apartamento en la playa, cuando vaya a Europa, cuando por fin baje 10 libras, no es ahora, es que yo no sé qué va a pasar mañana. Entonces, los seres humanos nos tenemos que meter en la cabeza que lo que cuenta es el aquí y ahora. Amén. Y que muchas veces no, la mayoría posponemos la felicidad y más que posponerla, le ponemos fecha. Cierto. Y mira, si mi mamá, ¿cuántas cosas tendría mi mamá que no? ¿Qué me iba a imaginar yo solamente? Que yo iba a tener a mi mamá viva y que mi mamá no me iba a poder contestar un teléfono. En la vida me pasó por también. ¿Sabes cuántas veces quizás yo no le contesté el teléfono a mi mamá porque estaba ocupada? Y yo fui buena, yo he sido buena hija. Por eso se lo digo, porque uno no sabe la vida de las sorpresas que te dan. Ya, es cierto. Bravo. Es aquí, es ahora, es en el momento, es mañana le voy a decir que lo adoro, díselo ya. Sí. Qué lindo. Es una forma de determinar que con sus propias palabras dice ¡Bravo! Muchísimas gracias, porque lo sentía todos fully present, que me encanta decirlo en inglés, totalmente presente. Mil gracias. Muchas gracias. Y también para la abogada Jessica Domínguez. Denme la mano con mucho cariño. Un aplauso fuerte para ¡Bravo! Yo siempre he dicho que la mujer es la columna vertebral de la familia y de la sociedad y son el brazo derecho de Dios. Sobre todo las mamás, pero todas las mujeres. Sin embargo, deben de creérselo porque es real. Un aplauso para todas las mujeres. ¡Bravo! Que Dios me las cuide, que las bendiga siempre, que sigan siendo un ejemplo a seguir, como muchas líderes que están aquí, ¿sabes? Y también, por favor, Claro que sí, como oye, si le hicieron preguntas después de la entrevista. Ajá. Mira, qué honor me da darle esto de parte de la ciudad de Los Ángeles, el certificado de reconocimiento a la abogada Jessica Domínguez. Sí, voy a leer el nombre de la ciudad de Los Ángeles, el Distrito 14 del Consejo, tiene este certificado de reconocimiento por su valiosa participación en la Feria de la Salud Mental en la Plaza de la Raza,